días, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Es para mí un gozo el poder estar en medio de ustedes, viendo algunos rostros conocidos, algunos hermanos que ya antes nos hemos visto, a otros hermanos que por primera vez estoy viendo. Quiero extender inicialmente un saludo de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Reformada Pacto de Gracia en la ciudad de Valencia. Así que si usted en algún momento llega a ir de visita a un familiar o algunas diligencias en la ciudad de Valencia, ya usted sabe que ahí hay una iglesia hermana a la cual usted puede acudir estando en Valencia. Así que allá serán todos muy bienvenidos. Pero mis amados, como hemos venido a escuchar la palabra del Señor y no solamente saludos de un hombre, quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el libro de Pablo a los romanos, capítulo 12. Y vamos a leer exactamente desde la sección del versículo 3 al versículo 8. Romanos 12, versículo 3 al versículo 8. Leo la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos. Buen Dios y Padre, tú que eres Señor y Dios nuestro, quien has dado a tu Hijo como el Salvador de nuestras almas. A ti venimos en esta mañana rogando tu favor. Como tu pueblo, nos hemos reunido aquí para adorarte. Así que te ruego, oh Señor, que prepare los corazones de cada hermano y de cada visitante que está hoy aquí en este lugar para escuchar tu palabra. Señor, sírvete de un vaso de barro como lo soy yo, para que la excelencia de tu evangelio y de tu gloria esté en ti. Y que obres tú de manera especial, Señor, en medio de mis debilidades. Trae gloria a tu nombre por la predicación de tu evangelio. Edifica a tu pueblo y salva a los perdidos en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del sermón, mis amados hermanos, en esta mañana es Interdependientes. Y quiero contarles a ustedes un poco algo que sucedió por allá en el año 1981. Y es que en el año 1981 nace con sede en Chicago, Illinois, una de las orquestas sinfónicas más importantes en la actualidad. Es la Orquesta Sinfónica de Chicago. Esta agrupación orquestal estadounidense
cuenta con un gran prestigio a nivel global. Ha sido dirigida por los mejores directores de orquestas sinfónicas y ha ganado numerosos premios Grammy. Ahora, pregunto yo a ustedes, ¿ha escuchado alguna vez alguno de ustedes una orquesta sinfónica en escena? ¿Lo ha escuchado usted? Mis hermanos, si usted ha escuchado una orquesta sinfónica en escena, yo podría preguntarle, ¿cree usted que lo que allí se da es algo sencillo? ¿Es una labor sencilla la que lleva a cabo una orquesta sinfónica? Otra pregunta más es, cuando usted ha visto eso, ¿se ha preguntado cómo funciona una orquesta sinfónica? Bueno, déjeme hablarle un poco sobre una orquesta sinfónica y yo no soy tampoco el experto más idóneo para ello, pero permítame transmitir un poco de conocimiento. Y es que una orquesta sinfónica típica consta de cuatro grupos de músicos proporcionales y similares, y que por lo general aparecen en las partituras en el siguiente orden. Un primer grupo es el grupo de cuerdas, y este grupo de cuerdas está compuesto entre 30 violines o más, divididos en dos secciones. Primeros 16 y segundos 13. Hay también 12 violas o más, 10 violonchelos o más y 8 contrabajos. Y cuando la obra lo requiere, también se incluye el arpa y el piano. Pero hay un segundo grupo en una orquesta sinfónica y es viento madera. Esto es un flautín, dos flautas, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes y dos fagots. Ocasionalmente también incluyen un clarinete bajo o contrafagot y en algunas obras saxofones. Hay un tercer grupo y son viento metal. De 2 a 5 trompetas es este grupo. De 2 a 6 trompas. De 2 o 3 trombones tenores y 1 o 2 trombones bajos y una turba. Pero aún todavía falta un grupo. Mencioné que eran 4. Bueno, el cuarto grupo es el de percusión. Y esto varía mucho dependiendo de la obra. El instrumento principal son los timbales, pero también se pueden encontrar la caja, la marimba, los platillos, el gong o el triángulo, entre otros más. Pero mis hermanos, estos 4 grupos que usted puede ver en una escena de una orquesta sinfónica es en promedio 360 músicos con distintos instrumentos. Ya lo vimos, dividido en 4 grupos, pero que trabajan a una para tocar una pieza de música de manera magistral. Esto se escucha como algo sublime, como algo precioso. Pero ¿qué está sucediendo allí? Lo que está sucediendo allí es que
cada músico está trabajando de manera interdependiente el uno del otro. ¿Y para qué? Para un bien común. ¿Y cuál es ese? Que aun a pesar de que son muchos y distintos instrumentos, podamos escuchar una gran pieza musical. Mis amados, así somos nosotros en Cristo. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo para el beneficio mutuo. Así que permítame presentar el siguiente argumento para mi sermón en esta mañana, y es: pensemos con cordura de nosotros mismos. Somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Pensemos con cordura de nosotros mismos. Somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Y lo que vamos a ver en el sermón de esta mañana son dos secciones. Una primera sección del versículo 3 al versículo 5. Y lo que vamos a ver allí es: pensemos con cordura, somos un cuerpo en Cristo. Pensemos con cordura, somos un cuerpo en Cristo. Y del versículo 6 al versículo 8, veremos que se nos han dado diferentes dones para el beneficio mutuo. Se nos han dado diferentes dones para el beneficio mutuo. Así que veamos nuestra primera sección en esta mañana, del versículo 3 al versículo 5. Y Pablo inicia diciendo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis hermanos, en este capítulo 12 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo ha iniciado una sección de exhortaciones sobre la vida práctica. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 de esta carta, el apóstol Pablo ha estado colocando verdades doctrinales en la mente y en el corazón de los hermanos de Roma, principalmente de la justificación por fe por medio de la obra de Jesucristo. Y ha desarrollado hermosamente toda esta verdad y ha enseñado otras cosas más en todos los primeros 11 capítulos de esta carta. Pero ahora, desde el capítulo 12, quiere iniciar a aplicar esas verdades a la vida diaria de cada hermano. ¿Cómo nosotros debemos de vivir a la luz de esta verdad que se les ha enseñado? Y usted puede conseguir en el versículo 1 y el versículo 2 que Pablo está diciendo a los hermanos, como bien cantábamos hace poco, que debemos de presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero algo más también decía Pablo allí en sus exhortaciones, y es que debemos de ser transformados en el entendimiento de nuestra mente. Ya no debemos pensar
como los hombres que no tienen a Cristo. Ya no debemos pensar como los hombres de nuestra cultura. No, nosotros debemos pensar como Cristo. Y eso es lo que ha colocado como base para ahora venir a esta nueva sección donde sigue teniendo una conexión la idea del pensamiento. Porque él antes se le ha dicho, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es cambio de mente. No un cambio de mente, no es que estamos de mente, no, es un cambio de mente, de la manera en que debemos pensar. Y eso es lo que está aquí como telón de fondo para nuestra sección. Pero ahora en esta nueva exhortación, desde el versículo 3 en adelante, Pablo lo que quiere decir a los hermanos en Roma es que no deben tener un concepto de sí más alto del debido, sino que deben entender su interdependencia de el uno y el otro como miembros para un beneficio mutuo. Y continuando entonces en estas exhortaciones, el apóstol Pablo quiere ahora llevarlos a considerar que ellos son un cuerpo en Cristo. Y aún como un cuerpo hay muchos miembros. Y cada uno de ellos como miembros tienen una función, tal como lo dice el versículo 4. Todos los miembros tienen la misma, no tienen la misma función. Y es en razón de esto que él quiere que ninguno de los hermanos entonces piense de sí mismo de una manera más alta de lo debido. Y es que en este versículo, el versículo 3, Pablo repite la palabra pensar 3 veces. 1, 2 y 3. Así que si él lo hace, es porque esto es importante. Ahora, quizás podría ser que algún hermano en la iglesia en Roma, en razón de su función o el don que ha recibido, esté pensando de él de una manera más alta. Ahora, si esto sería así, ¿usted cree que esto es algo válido? Es válido que algún hermano diga, bueno, como yo soy el que enseña, yo soy más importante que aquel hermano que da con liberalidad. ¿Usted cree que esto es válido? De ninguna manera. Y por eso es que Pablo dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que lo que cada uno debe hacer es pensar de sí conforme al don que Dios le ha dado. Repartió a cada uno. Ahora, estas palabras en sí mismas, repartió a cada uno, ¿saben qué hace, mis amados? Destroza cualquier tipo de arrogancia que pueda existir en la mente y en el corazón de alguno. ¿Por qué? Porque es algo que se ha recibido. Y por eso entonces, él dice que no tenga más alto concepto de sí. O también podría allí traducirse como no piense más alto de sí mismo. Él debe de pensar, es en razón de lo que él ha recibido. Ahora esto, al apuntarlo Pablo,
debe llevar a preguntar, ¿cómo alguien puede ser arrogante de aquello de lo cual solo es un receptor pasivo? De aquello que se le ha dado por gracia, como lo vamos a ver después en el versículo 6. Ahora con esto, Pablo quiere quitar de los pensamientos de los hermanos en Roma cualquier vestigio de arrogancia. Pero mis hermanos, ¿esto solamente sucede en la iglesia en Roma? ¿Acaso no llega también a suceder en nuestros tiempos algo como esto? Que algún hermano entre nosotros llegue a creer de sí mismo que es más que otro. Pero mis hermanos, nuevamente, como antes he preguntado, ¿es esto algo válido aún entre ustedes mismos? ¿Es esto válido entre nosotros? ¿Hay alguno aquí que sea más importante que el otro? Mis amados, el Señor nos guarde de tales pensamientos. Por eso entonces es que Pablo en su argumentación sigue diciendo, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vean la forma magistral en que Pablo va desarrollando su argumentación. Pablo presenta una exhortación a los hermanos en Roma, pero ahora esta exhortación, para dejarla como algo más claro, quiere ilustrarlo de una forma tan clara que todos puedan entender. Y hace uso aquí de la figura del cuerpo humano. En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. He aquí, mis amados hermanos, una preciosa verdad entonces tomada de la figura de un cuerpo humano. Y cómo aún a pesar de ser muchos miembros, no todos esos miembros tienen una misma función. No, cada uno tiene una función que es vital para el funcionamiento del cuerpo en sí mismo. Y hay algo hermoso aquí que Pablo resalta, y es esa idea de interdependencia, de una necesidad mutua, porque la expresión interdependencia tiene como significado, es una dependencia recíproca, es una dependencia mutua. Yo necesito de mi hermana como mi hermana necesita de mí, pero como yo necesito de mi hermano, pero como él necesita de mi hermano que está allá al centro, es una dependencia mutua. Eso es lo que está aquí. Así que Pablo quiere afirmar eso. Y me gusta como la Biblia de las Américas traduce esta sección porque dice, e individualmente miembros los unos de los otros. Es una unidad inseparable, indivisible y connota dependencia mutua. Esa es una preciosa verdad. Y veamos esto ilustrado con algunos miembros del cuerpo humano. Podemos pensar en el ojo o en los ojos, en la nariz, en la boca y en las manos. Y que cada uno de estos, como miembros de un cuerpo, no pueden terminar actuando separado el uno del otro. Y veámoslo por medio de la siguiente ilustración.
Piense por un momento conmigo y los niños pueden imaginárselo porque va a hablar esta ilustración de algo que es muy rico y que a ustedes les gusta mucho. Pueden pensarlo de esa manera y es, imagínense que la nariz percibe un grato olor a pastel recién horneado. Imagínate, hijo, esa torta de vainilla o de chocolate, por allá se ríe la niña. Quizás le gusta la de chocolate y perciben con la nariz desde lejos ese grato olor a pastel recién horneado. Pero ahora la nariz, que solamente está percibiendo el olor del grato pastel recién horneado, solamente puede oler, pero no puede mirar por sí mismo el pastel. ¿Qué le es necesario entonces? Los ojos. ¿Para qué? Para que con los ojos poder ver aquel pastel que ha percibido el olor grato. Pero ahora entra en escena otra necesidad. La nariz ha percibido el olor, los ojos han mirado el pastel, pero ahora, ¿por sí solo ellos dos pueden comer el pastel? No. ¿Qué necesitan? La boca. Así que a los ojos ver el pastel, a la boca se le hace agua la boca. Qué pastel tan rico, niños, ¿verdad? Ahora, vamos bien hasta aquí. ¿Pero usted cree que ya es suficiente para comer el pastel? No. ¿Quién le hace falta? Las manos. Porque han percibido el olor, han visto el pastel, han casi que degustado el pastel con solo mirarlo, haciéndosele agua a la boca, pero ahora necesitan las manos. ¿Para qué? Para ir al pastel. Pero ahora, ¿quién más puede faltar aquí? El cerebro. ¿Para qué? Para que el cerebro mande los mensajes correctos a cada miembro del cuerpo y terminar tomando el pastel en la mano y llevándoselo a la boca. ¿Qué vimos aquí, niños? ¿Qué vimos? Un verdadero trabajo en equipo. ¿Sí? Todos trabajando a uno para poder comer el pastel. Eso es como cuando ustedes, niños que me ven, están jugando pelotica de goma. ¿Han jugado pelotica de goma? Cuando usted está atajando, imagínese que el que está en tercera base deja pasar la pelota de goma. ¿Va a haber out? No. Tiene que agarrarla y pasarla a la primera base. ¿Para qué? Para que haya out. Eso es un trabajo en equipo. Es una dependencia del uno con el otro. Pero ahora déjenme venir nuevamente, mis amados hermanos, a la iglesia. Y es que así somos nosotros en la iglesia. Somos muchos miembros, pero no todos con la misma función. Pero sí, todos miembros los unos de los otros. Esta es una realidad de interdependencia. Nos necesitamos. Cada miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, conformada por piedras vivas, que eres tú y que soy yo, hemos sido llamados de entre el mundo y apartados por Dios. ¿Para qué? Para que juntos edifiquemos su iglesia. Para que juntos hagamos crecer su cuerpo. ¿Ahora ven cómo nos necesitamos? Y ahora con esto en mente, con esta hermosa ilustración de Pablo del cuerpo, es que él quiere afirmar aquella exhortación inicial. Ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque ahora imagina nuevamente la escena de las partes del cuerpo que mencioné ahora. Imagina por un momento entonces a la nariz oliendo el rico pastel de chocolate
y diciendo, ¿sabes qué? No necesito a los ojos para ver dónde está el pastel, porque yo puedo llegar con mi solo olor del pastel o con el olfato. Pero también diría, no, yo no necesito la boca para comer el pastel. Y yo no necesito la mano para traer el pastel a mí. Pregunta, ¿creería usted que la nariz por sí solo pudiera llegar a comer de ese pastel? No. ¿Por qué? Porque no tiene ojos para mirar el pastel. Porque no tiene boca para degustar el pastel. Y porque no tiene manos para traer el pastel a la boca. Y porque no es cerebro para mandar el mensaje a todo el resto del cuerpo. ¿Sí? ¿Está viendo la idea aquí de Pablo? No tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, del que debemos tener. No, hermanos amados, nos necesitamos. Todos y cada uno de nosotros somos importantes. Sea cual sea la función que se te ha dado, mi amado hermano, en la iglesia de Cristo, sea cual sea la función que se te ha dado aquí en Roca Eterna, tú eres importante. Tú eres importante. ¿Y sabes por qué? Porque si tú eres parte del cuerpo de Cristo, a ti Cristo te ha dado como un don a esta iglesia. Y tú tienes una función para esta iglesia. Pero la pregunta también que podría hacer es, ¿sabes tú cuál es tu función? Y no quiero que vayan rápidamente a pensar en los dones, porque no quiero que vayan allí ahora. Porque ya al ser parte del cuerpo de Cristo, principalmente a ese cuerpo de la iglesia universal por medio de la fe, pero después del cuerpo visible de una iglesia local, ya tú tienes una función: edificarse los unos a los otros, alentarse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros. La pregunta es, ¿yo estoy haciendo eso? No, hermano, pero es que yo soy muy nuevo aquí. Si eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes una función. Porque pensando nuevamente en el cuerpo, dentro del cuerpo humano hay miembros que no se ven, que usted a simple vista no los puede mirar. Pero por eso será que es que no son importantes. Por eso será que pudiéramos decir, son insignificantes estas partes del cuerpo, así que podemos apartarlas. No, todos los miembros del cuerpo son importantes. Así que todos los verdaderos creyentes son importantes y todos son miembros los unos de los otros. Y esa preciosa verdad declara que están unidos. Ahora, ¿usted sabe quién los une? ¿Quién los une, mis amados hermanos? Cristo. Cristo los une a los unos y a los otros, porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Y ustedes están unidos por Él, quien murió en la cruz para que su iglesia fuera redimida, fuera salvada y fuera presentada sin mancha delante de Él. ¿Sí? Ustedes están unidos por Cristo,
que es su cabeza. Él es el Señor de la iglesia. Ahora, esto también debe llevarnos a ver que es Cristo quien está por encima de todos. Así que ninguno de nosotros, si es Cristo el que está por encima de todos, ninguno de nosotros está por encima de otro. Porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. El Señor guarde a su iglesia de tales pensamientos. Ninguno tenga un concepto más alto de sí del que es debido, sino que piense de sí mismo con cordura. ¿Por qué? Porque lo que tenemos lo hemos recibido de aquel que repartió a cada uno como ha querido. Y con eso en mente quiero que vayamos ahora a la segunda sección del versículo 6 al versículo 8. Y en esta sección vemos cómo se nos han dado diferentes dones para el beneficio mutuo. Dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Mis hermanos, los dones se nos han dado para nosotros mismos. ¿Sí? No, los dones se nos han dado para el beneficio mutuo. Se nos han dado para el bien de los demás. Vean cómo dice Pablo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada. Y me gusta la palabra que agrega allí la Biblia de las Américas, porque dice, usémoslos. ¿Qué debemos usar entonces? Los dones. Amados, Pablo ha hablado que aun cuando somos muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo y que cada miembro tiene una función y todos miembros los unos de los otros. Ahora en esta sección, él va a pasar de solo referirse a la función de cada miembro del cuerpo para venir a la práctica en cómo eso es en la iglesia. Cómo eso es en el cuerpo de Cristo. Es como que si estuvieras teniendo una visión aérea de una zona en específico. Usted quizás ha utilizado Google Maps y usted ve allí desde una visión satelital. Bueno, allí hay una calle, ahí se ven algunos edificios, pero ¿qué pasa si usted empieza a hacer zoom en esa imagen en Google Maps? Usted va a ver más detalles. Ah, aquí está la vía, pero esta vía al mismo tiempo tiene aquí una calle, aquí hay un estacionamiento, aquí hay tantos edificios. Ya ves mejor. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo nos ha dado una vista desde arriba, primero mostrándonos el cuerpo, afirmando entre la iglesia que no debe haber un concepto más alto de sí, sino que se debe pensar con cordura, recordando que somos un cuerpo, aun cuando somos muchos miembros, pero ahora nos va a dar un zoom para decir cómo siendo muchos miembros tenemos diferentes dones y para qué debemos usarlos. Así que mis hermanos, a la iglesia del Señor, el Señor de la iglesia, le ha dado según la gracia o su gracia,
diferentes dones, diferentes dádivas. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Bueno, déjenme ilustrar esto de la siguiente forma. En cierta ocasión, estaba con mi esposa y mi hijo viendo una película. Y en esa película había una niña que le gustaba mucho la música y quería ser pianista, pero esa niña no tenía piano propio. Debía tocar el piano de la comunidad en un salón común que había, pero no podía hacerlo con regularidad, porque habían otros que también querían tocar el piano. Pero en esa ciudad había un anciano viudo que tenía un piano de la mejor marca, cubierto por una tela, lleno de polvo. Había entonces, por un lado, una niña que deseaba tocar el piano, ser una músico profesional, pero por el otro había un hombre anciano con uno de los mejores pianos sin usar. Solo llevaba polvo día tras día ese piano. Ahora yo pregunto, ¿estaba acaso ese piano cumpliendo con el propósito para el que fue creado? ¿Cree usted que estaba cumpliendo su propósito? No. Lamentablemente, mis amados hermanos, así hay cristianos en la iglesia que como el piano de ese anciano viudo están sin cumplir su función. Así ellos, los cuales teniendo dones que el Señor les ha dado, tienen una sábana encima llenándose de polvo. No están cumpliendo el propósito por el cual fueron unidos al cuerpo de Cristo. Vean cómo dice Pablo entonces, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, usémoslo. Mis amados, somos muchos los miembros, pero no hay ni un solo miembro del cuerpo de Cristo que carezca de algún don. Y no quiero que pienses en los dones de una manera sensacionalista. No. La palabra en el original aquí se traduce como una dádiva. Los dones como un regalo que el Señor de la iglesia ha dado a su iglesia. ¿Para qué? ¿Para guardarlos debajo de una sábana y llevar polvo? ¿Cree usted que para eso los dio el Señor de la iglesia? No. Estos dones son un regalo del Señor a su iglesia para que su iglesia crezca. Para eso fue. Nadie entonces, mis amados, puede decir que tiene un don en específico y no ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Ha visto usted quizás algún creyente así? Algún hermano que dice, bueno, yo tengo el don de servicio. Y usted le pregunta, ¿y qué hace usted con ese don, mi hermano? Bueno, yo me sirvo a mí mismo. ¿Usted cree que esa es la función de ese don? No, de ninguna manera. Él ha recibido ese don para el beneficio de la iglesia. Y lo que cada creyente debe procurar saber conforme a la medida de la fe es que don es para la iglesia. Y servir a los demás
pues Él no es un miembro inoperativo del cuerpo. Él es un don dado por el Señor de la iglesia a la iglesia para su servicio. No hay don que pueda ser ejercido en privado. No lo hay. Pero déjeme aclarar algo. No quiero generarles expectativas en esta mañana. No es mi propósito en lo que resta de sermón decirte hoy cuál es tu don. No, no. Es mi deseo que veas a la luz de esta sección que todos como miembros tenemos una función, un don, y que como miembros con un don o una función debemos servirnos los unos a los otros. Sigue diciendo entonces Pablo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslo. Vea ese énfasis y me gusta cómo lo coloca allí la Biblia de las Américas. Usar el don que se ha recibido. Usarlo para el servicio de la iglesia. Y veamos rápidamente una pequeña lista no exhaustiva de los dones que estaban presentes en la iglesia de Roma. Pablo dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hay una realidad que se repite entre cada uno de los dones. Y es esa palabra énfasis que agrega las Américas, el usar el don que se ha recibido. Si usted ve rápidamente nuevamente la lista, cuando habla de profecía que dice, úsese. Y cuando habla del servicio, sirva. Y cuando habla de la enseñanza, enseñe. Y así con cada uno de estos dones. ¿Por qué razón? Porque cada uno de estos dones tiene el propósito de servir a los demás. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos llegar a entender esto? ¿Cuándo nosotros podemos llegar a entender que lo que el Señor nos ha dado es para servir a los demás, mis amados hermanos? Cuando sucede lo que se ve en las exhortaciones del versículo 1 y 2. Cuando somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Porque solamente allí es cuando nuestra mente pasa un switch. El switch antes de Cristo tiene un enfoque ¿en quién? En mí. En mí. Y yo quiero que todos a mi alrededor me sirvan a mí. Esa es la vida antes de Cristo. Porque estamos en un mundo caído, donde nosotros pensamos que el centro del mundo, ¿quién es? Nosotros mismos. Y es entonces allí donde tú ves esa conexión en el versículo 3. Ninguno tenga un concepto más alto de sí. No. Sino que pienses como es debido. Que pienses con cordura. Entonces cuando nosotros tenemos eso presente en nosotros, ahora no queremos ser servidos, sino que nosotros queremos ¿qué? Servir a los demás. Ahora, ¿quién, mis amados hermanos, nos capacita para hacer eso? Porque si lo dejáramos hasta allí, podría simplemente ser un mandato carga para nosotros. Y estaríamos entonces sopesando, ¿cómo hago ahora? Bueno, déjame decirte, mi amado hermano, que el ejemplo para ti y para mí a seguir aquí, ¿quién es? Cristo, el Señor, el cual no vino para ser servido,
sino que Él vino para servir, dando su vida en rescate por muchos. He aquí el ejemplo para ti y para mí. He aquí en quien puedes encontrar consuelo. Tú que me estás escuchando hoy y dices, ¿qué he estado haciendo con lo que tú me has dado, Señor? He estado sin servir a la iglesia. Oh, Señor, ¿qué de mí? Ahora yo te digo, hermano, mira a Cristo y encuentra consuelo. Encuentra en Cristo las fuerzas necesarias para servir en tu iglesia, para servirse los unos a los otros. Ahí está Cristo. Ahí está Él. Corre a Cristo. Encuentra consuelo en Él, pero encuentra en Cristo las fuerzas para servir a los demás. Él es el mayor ejemplo. Él, quien siendo Dios, no quiso usurpar su lugar de Dios, sino que se despojó de su gloria. ¿Tomando forma de qué? Tomando forma de siervo. Y estando en una condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, experimentando ¿qué? La muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La muerte de cruz. El tipo de muerte despreciada por el judío. Experimentar muerte de cruz en madero era maldición. Y Él está allí, el don inefable de Dios, dándose por la iglesia. Y entonces, ¿qué te limita a ti? ¿Qué me limita a mí a darnos por la iglesia de Cristo? Él se dio por ti y por mí, mi amado hermano. Y tú estás hoy aquí como un miembro del cuerpo porque la cabeza se entregó por ti. Ahora el llamado es a que nosotros nos entreguemos por los demás. Y es ahí donde después vemos cómo continúa la sección desde el 9, que el amor sea sin fingimiento. Y después habla aborrecer lo malo, seguir lo bueno, y empieza nuevamente a utilizar la expresión los unos a los otros, los unos a los otros. Todo eso es lo que está en la mente de Pablo. Así que mi amado hermano, déjame decirte que en Cristo entonces tenemos el ejemplo. Yo le dije que no iba a dar un detalle exhaustivo de los dones, porque lo que yo quiero es que nos quedemos en el centro de la idea de Pablo, servicio mutuo. No pensar más alto de sí de lo que debemos, porque eso nos limita. Cuando decimos, es que yo soy mejor que el otro, ¿por qué haré algo si él no lo va a entender? Cristo no pensó así. Cristo, siendo Dios mismo, podía decir, ¿qué? Yo me quedo aquí, ellos perdidos. Pero Él no actuó así. Él se hizo uno como tú y como yo para darnos ejemplo. Así que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, mis amados, y servirnos mutuamente. Esa es una realidad para la iglesia del Señor. Y cada uno de estos dones enumerado aquí tiene ese propósito. El beneficio mutuo. Que la iglesia crezca. Pero ahora los niños y los que nos visitan, toda la verdad del pensamiento de Pablo aquí tiene esa idea de que a los que les escribe son cristianos, que son miembros del cuerpo de Cristo, a los cuales les dice que entonces
Ellos son interdependientes el uno del otro. Pero ¿qué de ti, amigo, que nos visitas hoy? Si tú todavía no eres de Cristo, tú no eres un miembro de su cuerpo. Y si tú no eres un miembro del cuerpo de Cristo, eso te coloca en una terrible posición. En la posición que te encuentras con Cristo hoy, en la posición que te encuentras con el Padre hoy, es una posición de receptor de ira de Dios. Pero hay una buena nueva para ti, y es Cristo. Aquel que es el ejemplo de su iglesia en darse por los demás. Porque Cristo se ha dado por pecadores. Y si tú, amigo que nos visitas hoy, entiendes que eres un pecador, por ti Cristo se ha dado. No importa el pecado, porque quizás puedes pensar en ti mismo, es que mi pecado es muy grande. No hay pecado tan grande que el sacrificio de Cristo no sea capaz de perdonar. Así que, oh tú pecador que te encuentras entre nosotros hoy, ven a Cristo. Hazlo ahora. Hazlo hoy. Porque mañana no es seguro. Y horrenda cosa es hallarse con un Dios airado. Si tú mueres hoy sin Cristo, pobre de ti, pobre de ti. Pero si tú vienes a Cristo, si tú corres a Él, dichoso eres. Porque el Cordero de Dios que fue inmolado es suficiente para limpiar tu pecado. Mis amados hermanos, no tengamos un pensamiento más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Recordemos que somos un cuerpo en Cristo y que todos somos miembros los unos de los otros. Sirvámonos, ejerzamos nuestros dones para el beneficio mutuo.